El gobierno mexicano prepara un paquete de ayuda humanitaria para ayudar al pueblo de Ecuador que se ha quedado a oscura y tiene hambre. ¿Creen ustedes que México debe preparar aviones llenos de ayuda humanitaria con víveres y alimentos para que la población ecuatoriana pueda tener un alivio en medio de la crisis económica y energética que vive el país? Atento, porque lo que te voy a decir es crítico. Mientras México se sigue enriqueciendo, se va la luz en todo Ecuador. El país se ha quedado a oscura por completo y se va a seguir quedando a oscura si Daniel Noboa no le pide perdón a México por las agresiones. La economía en Ecuador va en picada y sin México podrían fracasar. Nosotros somos quienes le enviamos gasolina refinada y le aceptamos el petróleo, pero además somos los compradores del cacao, y junto a Rusia, que le compra los plátanos, tenemos la economía del país controlada. Daniel Noboa cambia petróleo crudo por gasolina. Necesita que otros países hagan el trabajo sucio por sus refinerías, ya que ellos tienen petróleo, pero no han podido crear plantas que puedan refinarlo, porque es un petróleo con mucho azufre y necesita una refinación especial para poder separar los componentes y convertirlo en diferentes tipos de gasolina, como hacen las refinerías mexicanas. Ecuador tiene hambre y se han quedado a oscura tras los apagones. Daniel Noboa dice que hay un sabotaje y que fue México quien armó el complot para que el país se quedara a oscura. ¿Quién creen ustedes que es el culpable del deterioro energético del país? ¿Creen ustedes que Noboa solito se metió en este problema del cual ahora no sabe cómo salir? ¿Debería México enviar la ayuda humanitaria que necesita Ecuador? México es una nación solidaria, pero tenemos que tener cuidado que la ayuda humanitaria no llegue a manos del gobierno, sino que se distribuya a la población que lo necesita. Los ecuatorianos que están pasando hambre y se han quedado a oscura por culpa de Daniel Noboa son los que deberían recibir la ayuda humanitaria, los víveres y los combustibles que México le va a regalar al país. Se va la luz en todo Ecuador. ¿Cuántas horas creen ustedes que se está yendo la luz en Ecuador? Y si vives en Ecuador, déjame eso en los comentarios, porque según algunos seguidores nos han dicho que han visto días con 8 y 12 horas, que los apagones son prolongados en todas las ciudades y que el país prácticamente ha colapsado su sistema energético. Las plantas no están funcionando, pero no es porque haya un sabotaje. Es que Daniel Noboa no tiene cómo enviar suministro de combustible, ya que la mayoría de las plantas del país funcionan con carbón y con combustible. Y el único país al que las petroleras ecuatorianas tienen acceso es a México, a través de la petrolera paraestatal Pemex, a quien se le entrega el petróleo crudo para que lo puedan refinar, y luego Ecuador lo recibe convertido en gasolina, diésel y otros combustibles muy importantes para el servicio energético del país. Pero ahora Pemex le ha cerrado el grifo y no está recibiendo el petróleo crudo. Noboa está buscando otros países que se quieran hacer cargo del problema. Y si no arregla el problema urgentemente con México, van a colapsar, ya que la economía de Ecuador va en picada y sin México no van a sobrevivir. México le genera la mayor fuente de ingreso al país, ya que los combustibles es el motor que empuja al país a poder desarrollar una economía. Pero si no tienen energía, la gente no puede trabajar, y en las tardes es dificilísimo que las empresas continúen trabajando, ya que tienen que despedir a todo el personal porque no le pueden garantizar un sistema energético. El gobierno ha fracasado y Daniel Noboa no ha buscado las formas de pedirle disculpa a México y de resarcir esos problemas políticamente, quizás con alguna indemnización económica a México. ¿Creen ustedes que México le perdonaría a Daniel Noboa y a Ecuador las agresiones si éste le pide disculpa al pueblo mexicano públicamente y se arrepiente de haber agredido una embajada mexicana? ¿Ustedes, como mexicanos y ecuatorianos, creen que fue un error absoluto de la policía, el ejército ecuatoriano y de su presidente invadir territorio nacional mexicano? Y además, Daniel Noboa intenta cambiar el petróleo crudo de su país por gasolina. Ojo, los ecuatorianos deberían tener mucho cuidado, ya que si Daniel Noboa vende el petróleo crudo, que incluso todavía no se ha extraído, por gasolina y diésel a otras naciones, los ecuatorianos podrían perder la materia prima, y aunque mañana saquen a Noboa del gobierno, ya no serían dueños de su propio petróleo.
y esa es la única forma que tiene Noboa en este momento para poder restablecer el sistema energético. El país no solamente se va a quedar a oscura, sino que no van a tener cómo acceder a los sistemas energéticos si pierden su petróleo. Por esa razón pensamos que la solución a los problemas de energía del país es tratar de arreglarse con México. México es bastante razonable. Si hay ganancia y si no hay ningún problema militar, nosotros fácilmente podríamos restablecer el negocio con Ecuador y podríamos seguir refinándole el petróleo, ya que México también se beneficia económicamente de esto. Es un trueque que le da ganancias a Ecuador y México también recibe comisiones por la refinación de los combustibles. Pero el problema es que mientras existan sanciones, las petroleras mexicanas no van a hacer negocio con las petroleras ecuatorianas y esto va a provocar un colapso inminente de su economía. Y si lo que está viviendo el pueblo ecuatoriano hoy es grave, imagínate cuando se desate el hambre y los apagones se sigan prolongando. El pueblo va a pasar hambre y te voy a explicar por qué. Muchos países que le venden cosas comestibles a Ecuador no lo van a seguir haciendo porque se unieron a las sanciones mexicanas. Además, Rusia dejó de comprarle los plátanos y México dejó de comprarle el cacao, que son dos de los cultivos más exportados por los ecuatorianos. La mayoría de la gente que cultiva la tierra o cultiva plátanos o cultiva cacao. Pero ahora mismo Daniel Noboa no puede absorber la demanda y esto le va a crear una crisis de hambre al país. Además que sin energía la gente no puede trabajar y no puede mantener alimento en sus refrigeradores y esto ocasionará una hambruna en el país. Ya todos sabemos lo que está pasando en Argentina, que la gente no puede ni siquiera hacer un asado los domingos, luego que Javier Milei se metiera con México e insultara al presidente Andrés Manuel López Obrador. Los mexicanos y sus empresas dejaron de hacer negocios en Argentina y ahora el país está quebrando. Javier Milei quiere venir a México a negociar la compra de venta de nuevos envíos de hidrocarburos, pero ¿creen ustedes que se le debe negar el acceso a México al presidente argentino? Que Javier Milei no es bienvenido en el país y si llega a poner un pie en nuestra tierra, debería ser llevado a la cárcel y obligado a pagarle la deuda que se le debe a México por el petróleo, que este ha dicho que no fue su gobierno que lo tomó, sino que fueron en otros periodos presidenciales y él no está obligado a pagarnos. Daniel Noboa ahora también ha metido los dos pies en un solo zapato y esto le va a costar grave. Los mismos problemas alimentarios y económicos que hoy tiene Argentina es lo que va a tener Ecuador si no arreglan sus problemas con los mexicanos. México enviará ayuda humanitaria, pero es para el pueblo ecuatoriano, no es para Daniel Noboa y su gobierno. ¿Cómo creen ustedes que deberían organizarse los centros de acopio para entregarle los aviones que van a llegar al país con gasolina y alimento? ¿Piensan ustedes que no se deberían enviar estas ayudas ahora para obligar a Noboa tener que pagarle a México por las agresiones, ya que si comenzamos a ayudarlos desde este momento no van a caer en una crisis y es lo que México debería buscar, que el país entero caiga en una crisis energética y económica para que tengan que entender que México es el gigante económico, que es una potencia, un país rico y es una forma viable para exigirle respeto a los demás países sudamericanos que intentan agredir a México, como es Argentina. Javier Milei está viendo lo que está sucediendo entre el conflicto que tiene México con Ecuador y sabe que si esas mismas sanciones se le son sometidas a su gobierno, va a fracasar. Por esa razón, México debería apretarle más las tuercas, seguirle cortando el agua y la luz, dejando de enviarle los combustibles. ¿O creen ustedes que deberíamos enviar la ayuda humanitaria para evitar que los trabajadores del campo de Ecuador pierdan sus cosechas y que la gente más pobre no pase hambre? Me gustaría saber qué piensan ustedes. Se va la luz en todo Ecuador. ¿Piensan que si no se arreglan los problemas energéticos en el país, se va a ir la luz definitivamente, ya que no habrá forma de traer combustible a la nación? La economía de Ecuador va en picada y dicen que México es el culpable. ¿Quién creen ustedes que es el verdadero culpable de que Ecuador tenga una crisis económica y energética? ¿Es México o es Daniel Noboa? Además, Noboa cambia el petróleo ecuatoriano por gasolina. No sabemos los trueques que está haciendo el presidente para tratar de arreglar los servicios energéticos, pero esto podría costarle carísimo
al Estado ecuatoriano. Además, Ecuador tiene hambre y también tienen apagones. ¿Cuáles otros problemas creen ustedes que va a tener Ecuador si no se resuelve con México la crisis diplomática y vuelven a restablecerse los servicios en los consulados y embajadas de ambos países? Los mexicanos no emigran a Ecuador, son los ecuatorianos los que están emigrando a México y son los que están siendo afectados por las políticas de su propio presidente. Y una pregunta muy importante, ¿quién creen ustedes que es más inteligente y mejor gobernante? ¿Daniel Noboa o el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador? México enviará ayuda humanitaria para los ecuatorianos más pobres que se han quedado sin energía eléctrica. ¿Creen ustedes que estas ayudas deberían esperar o deberíamos enviar aviones llenos de víveres, alimentos y combustible a los ecuatorianos que hacen negocio con los mexicanos antes de que Daniel Noboa haga caer la economía en picada y no haya forma de poder levantarla? Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta información le es de alto valor, compensarnos con un like. Les invito a suscribirse al canal, ya que muchos de ustedes nos siguen viendo, pero aún no se han suscrito. Además, compártanla con amigos, familiares y en todas sus redes sociales para que tanto los ecuatorianos, argentinos y mexicanos y todos los latinos se enteren que México es una potencia económica y que agredir a un mexicano es peligroso. México exige respeto y Ecuador está pagando las consecuencias. Por eso, desde los estudios de autos baratos a toda nuestra hermosa comunidad, le vamos a enviar un gran abrazo y nunca se olviden que los queremos.